a confesar. Él era cruel, salvaje en su caminar. La luz de Cristo un día lo alumbró. Su alma fue libre de la religión, del yugo de la ley que no pudo ver. Para todas las naciones del mundo, en su vaso el Señor lo convirtió. Él andó siempre en el Evangelio, fue testigo únicamente de Cristo. En la persecución no tengas ningún temor, luce fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que recibes, aferra tu fe en el Cristo. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. Abracemos con todo nuestro corazón la tierra de nuestros misioneros. Formemos remanentes que han de sanar la era y el futuro para Cristo. Las iglesias junto a los discípulos en el pacto unidos siempre irán, y los remanentes que nos seguirán vencerán y nada los podrá parar. En la persecución no tengas ningún temor, tú sé fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que recibes, aferra tu fe en el Cristo. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. En la persecución no tengas ningún temor, tú sé fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que
Así dice la palabra de Dios en Hechos 5:42. Leamos todos juntos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Damos bienvenida a todos los creyentes en esta tarde para recibir este culto importante como cada semana. Dios nos ha llamado como evangelistas. Iglesia que se aferra a la palabra, la promesa de la oración y ora en el campo. Una iglesia que realmente Dios va a bendecir. Una iglesia que se levanta con fuerza para salvar ese campo. Somos esos evangelistas, somos esos creyentes, discípulos, hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener el fundamento correcto como iglesia que somos. Y durante 3 semanas, ya yendo al cuarto mes, hemos estado hablando sobre el fundamento de la iglesia y lo que la iglesia debe tener, disfrutar y transmitir. Hace 3, 4 semanas estuvimos hablando de lo que significa el fundamento del evangelio. ¿Por qué Jesús es el Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? En el campo, yo debo orar para que todas las tinieblas que están siendo engañadas, está oscureciendo el campo. Satanás está engañando a la humanidad. Hay que orar para que Dios obre a través del reino de Dios. El mayor deseo de Dios. Y también Dios obre en nosotros a través no de nuestra fuerza, sino que a través del poder del Espíritu Santo que guía a su discípulo, a su creyente, a su hijo. Durante estas 3 semanas que hemos compartido esto, la semana pasada vimos el valor de ese evangelista que debe disfrutar del culto. El culto para usted. ¿Por qué usted va al culto? ¿En qué usted disfruta cuando va al culto? ¿Tiene respuestas? ¿Dios le ha dado la fuerza en el culto? Si es así, tome la palabra, valore la oración y vaya a ese campo donde realmente las tinieblas están eh, atrapando a la humanidad. El culto es poder recibir la fuerza para poder ir a ese campo. Y cada semana que Dios nos dé esa fuerza es la mayor respuesta. En el día de hoy, viendo el texto de Hechos capítulo 5, versículo 42, habla algo muy importante de esta iglesia, la iglesia primitiva. Habla de que la iglesia primitiva en todo lugar donde iba, en las casas, no cesaban de predicar a Jesucristo. No olvidemos que estaba ocurriendo la persecución en ese tiempo. La iglesia no podía compartir de Jesucristo, no podía hablar del evangelio, porque podían ser arrestados y hasta muertos. Y esto era así. ¿Por qué ellos, a pesar de todo, no cesaban de predicar este evangelio? ¿Qué es lo que ellos tenían? ¿Acaso ellos tenían algo extraordinario? La Biblia dice que no. Ellos eran simples hombres, pero la Biblia dice que Dios estaba con ellos. Ellos se aferraron a esa promesa. Tomaron la palabra que Jesucristo le dio antes de ascender. Cuando nosotros vemos esto en la iglesia primitiva, que debe ser nuestro ejemplo también, ¿qué llegamos nosotros? Voy a concluir en este mensaje. Oremos para que haya líderes, que levantemos líderes espirituales que se levanten en ese campo. Pero ¿qué líderes? Líderes no solamente de esta generación, sino líderes de nuestra siguiente generación. Ese debe ser nuestra oración. Es el deseo de Dios y también debe ser nuestro deseo. Levantar líderes en esta época, levantemos líderes en nuestra próxima generación. Ahí está la mayor respuesta de Dios en el campo. Lo primero que quiero compartir es la introducción en este mensaje importante que Dios nos ha dado. Antes de buscar líder deseado por Dios, que es importante a un líder deseado por Dios, yo primero debo ser ese líder deseado por Dios. Muchos creyentes están enfocados en buscar al discípulo, el remanente, a la persona que está en ese campo, pero han olvidado de que yo primero debo ser ese líder. Yo primero debo ser ese líder que Dios pueda usar en ese campo. Somos esa plataforma importante, ¿verdad? Y esa plataforma se debe levantar en esta época también para nuestra siguiente generación. Número 2, podemos ser ese líder. Si somos ese líder deseado por Dios, es el líder que se aferra, es el líder que disfruta, es el líder que abraza, es el líder que en todo lugar se aferra a los 3 fundamentos que hemos estado compartiendo. Primero, Jesús es el Cristo. No hay otra respuesta. Obras del reino de Dios en mi vida, en el campo, donde yo vaya. Es una obra espiritual, donde están los campos atrapados por la oscuridad. Y cuando yo no tenga fuerza, Él ya lo prometió. El Espíritu Santo que vive en mí iba a dar fuerza. Oremos por la llenura del Espíritu Santo en ese campo.
podamos nosotros ser los testigos de Hechos 1:1, de Hechos 1:3 y de Hechos 1:8. Y por último, una iglesia que no olvida la bendición del culto. Debemos de ser esa iglesia que tenga la imagen correcta. Tengo el pacto que es Cristo. Tengo la visión del campo donde quiera que yo vaya. Y veo cómo realmente el campo está atrapado por las tinieblas. Pero no solamente esto, ya no es mi método, porque es el método de Dios para salvar ese campo. Cuando es así, los creyentes se reúnen con esta palabra y oran dentro del culto. Eso hizo la iglesia primitiva en Hechos 1:14. Y la Biblia dice que se levantaron las respuestas de Dios, las bendiciones de Dios en ese campo. Dios, así como obró en la esa primitiva, ese mismo Dios que estaba guiando a la esa primitiva en todas las persecuciones, ese Dios está obrando con nosotros como creyentes, como iglesia. Debemos tomar y aferrarnos a esta promesa. Y por último, ¿qué significa entonces que levantemos líderes espirituales? Que sea yo tenga una vida, solamente ya que tengo una sola vida, pueda ser una vida que disfruta de las 24 horas del evangelismo. ¿Por qué Dios desea levantar líderes de evangelismo? No cualquier líderes de evangelismo, sino que líderes que estén dentro de las 24 horas del evangelismo. Quiere decir, pastor, que tengo que estar cada día, todos los días, predicando el evangelio, hablando a las personas que conozcan quién es Jesús, es el Cristo. ¿Recuerdan hace semanas que hablamos, dijimos que el evangelismo es mucho más que ir a ese campo y repartir un tratado? ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es disfrutar que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, yo tengo una oración para ese campo. Yo me aferro a esta promesa. Entonces yo puedo ser ese líder de evangelismo. No tengo otro horario, tengo 24 horas. Y dentro de esas 24 horas, Dios es el líder que disfruta que Dios está conmigo. Nosotros disfrutamos de esta respuesta. Esos líderes también después de nosotros, claro que se van a levantar. Dios lo va a levantar para que continúen en la obra del mensaje del evangelio en sus campos. Levantemos a los líderes espirituales de toda nuestra vida, obreros. No olvidemos que hay líderes en este mundo. Y ese es el 99,9% que está en este mundo. Parando en este mundo. Estos líderes físicos, estos líderes que tienen posiciones, estos líderes que tienen la economía, estos líderes que tienen la influencia, eso hay líderes de este mundo. Y si eso está llenando la tierra, ¿por qué esos líderes no tienen respuesta? ¿Por qué esos líderes todavía siguen sufriendo? ¿Por qué muchos de ellos no tienen un matrimonio feliz? ¿A qué se debe si tienen posiciones, si tienen economía, si tienen un buen respaldo físico? Es porque esos líderes, según la Biblia, están centrados solamente en su vida, solamente están pensando en ellos. Sí, en Mateo capítulo 6, versículo 25, en Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, cuando usted lee ese texto bíblico, Cristo le dice a los discípulos, le dice, no seáis como los gentiles, los que no conocen el evangelio. Sí, estos judíos, tal vez había mucha gente de renombre, de posiciones en esa época, pero no sean como ellos, porque ellos están centrados, dice Jesús a sus discípulos, en qué vamos a beber, en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir. Solamente están centrados en esto. Y si están centrados en esto, claro que van a sufrir, porque solamente ven lo limitado, lo físico. ¿Sí? Es algo obvio que haya líderes, muchos líderes en este mundo, pero líderes que están centrados solamente en su yo, que solamente piensan en ellos, líderes que están centrados en lo físico, aferrados a lo físico, en lo material, solamente su deseo es satisfacerse materialmente y físicamente. Y también están ansiosos, están desesperados por el éxito. Por eso quieren acaparar las mayores posiciones y quieren que quieren ser reconocidos y si es posible capaz echan a otros a un lado, causan divisiones. ¿Por qué? Porque están ansiosos por un éxito. Esa es la realidad de los líderes de este mundo y la Biblia lo dice. La Biblia lo relata en Génesis 3, cuando Satanás le dijo a Eva que podía ser como Dios, en Génesis 6, donde la humanidad estaba centrada solamente en lo físico, en fiestas, olvidaron el evangelio. Y en Génesis 11, donde el pueblo decía, hagamos, edifiquemos, no necesitamos a Dios. Esa es la misma situación que está ocurriendo en esta época. ¿Qué tipo de líderes queremos levantar? Son líderes que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que esos líderes están así? Lo vimos. Y vemos de esta manera porque no conocen el verdadero problema.
Piensan que sus problemas son solamente físicos, que son de este tiempo, en esta época, y tratan de solucionar esto como buenos líderes, pero no conocen el verdadero problema. No conocen lo que nosotros llamamos también, lo que la Biblia llama el pecado original o el pecado de inicio, el pecado fundamental que tiene el hombre. Que no importa qué tal líder o qué posición, qué economía tenga, seguirá sufriendo. El pecado de Génesis 3, 1 al 6, la separación de Dios es grave y no lo conocen. El pecado de Romanos 3, 23, el pecado realmente está separado de Dios por cuanto todos han caído en este pecado, están destituidos. Un pecado que lo esclaviza, que aunque no lo dicen físicamente, sufren con esa esclavitud del pecado. Y por último, viven atrapados bajo el dominio, bajo el imperio de Satanás. Esa autoridad Satanás lo tiene ahí, engañando su vida. Juan 8:44. ¿Por qué el ser humano vive así? Porque no conoce esto. Tienen más tiempo para su vida, sus 24 horas son más para sus posiciones, para su ego, y han olvidado que hay un problema espiritual que ellos no pueden resolver. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que para esos líderes esto es transmitido a su siguiente generación. Levantan hijos muy buenos, una mejor educación, que no es malo, pero ya que no conocen el problema espiritual, el problema que el ser humano está siendo atrapado, esas son sus 24 horas. Viven para eso. Ellos no tienen 25 horas. Ellos no tienen más tiempo que nosotros. Simplemente sus 24 horas viven en esto. Viven centrados en su yo, en lo físico, en el éxito. Y claro que pensará solamente que van a tomar, que van a comer, que van a vestir. Es algo obvio. Ese es el 99,9% de los líderes que se están levantando en esta época. ¿Sí? Usted también es líder, pero ¿qué tipo de líder usted debe de ser? ¿Qué tipo de 24 horas que Dios también le ha dado usted debe tener en esta época? Número 2, los líderes del evangelismo. Ustedes no son cualquier líderes, son líderes que disfrutan del verdadero evangelismo, que Dios está con usted. Ese es el 0,01%. O sea, no son muchos. Mire la época de Egipto, solamente era José. En la época del Éxodo eran 3 o 4 personas. Eso es lo que ocurre. Los 2 espías que fueron enviados, solamente eran 2. Siempre han sido la minoría, el 0,1%. Y está bien si somos pocos. Que seamos líderes de evangelismo, que estén dentro del 0,1%. Ese porcentaje que puede aferrarse correctamente y abrazar el evangelismo dado por Dios. Este líder del evangelismo, lo primero que nosotros debemos ver en ellos es que ellos primero entienden su llamado. Usted desde que aceptó a Cristo, usted desde que se aferró al evangelio, usted es un líder llamado por Dios. ¿Pero por qué es un líder? Un líder no es una posición solamente físicamente. Hasta ese momento que usted es asistente pastor, maestro de escuela dominical, obrera como hermanas, director de música, presidente de un departamento. Usted que Dios lo ha llamado, debe entender por qué usted ha sido llamado en ese departamento. ¿Por qué usted es líder de esta época? Usted, que Dios le ha llamado, como le dije, para ser maestro, líder, músico, asistente, remanente en esta época. Sus 24 horas deben ser salvar ese departamento. Ese es el evangelismo. Que yo pueda dar toda mi vida como músico, como líder de música, como maestro, para salvar ese departamento que Dios me ha dado. Realmente tenemos mucho tiempo, pero ese es lo mayor que yo debo devocionar. Mis 24 horas deben estar completamente concentrado a esto, porque Dios me ha llamado para salvar ese campo. Esas son mis 24 horas. Eso es lo que Dios me ha dado. Si eso es así, ¿cómo lo voy a hacer? Ya sé que debo enfocarme 24 horas en ese campo. Debo soñar con ese campo. Debo dar mi vida porque es lo que Dios me ha dado mis 24 horas. Así como el deportista 24 horas piensa en ensayos, en prácticas, perdón, que piensen las estrategias o el método para ser el mejor. Así como el estudiante, todos se enfocan en sus 24 horas en algo. Usted fue llamado como líder de esta época para salvar lo que Dios le ha dado, ese campo pequeño que Dios le ha dado, sea con los remanentes, sea con los músicos, sea dentro de las asistentes de la iglesia, sea como obrero, sea lo que usted haga, de su vida las 24 horas dentro de esto. En las cosas pequeñas empezaron muchos
en la época bíblica, cosas que no eran tan reconocidas. David era un pastor de ovejas, pero daba su vida las 24 horas siendo pastor de ovejas, y Dios le dio esa respuesta. Una vez más, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser ese líder de evangelismo? Disfruta su llamado. Primero, no debo olvidar que somos llamados testigos del cumplimiento de la palabra. En todo lugar, en todo campo, en todo departamento, en todo lugar donde yo esté, soy testigo del cumplimiento de la palabra las 24 horas. Yo que estoy aquí sentado, yo que me levanto en las mañanas, yo que voy a ese trabajo, soy testigo del cumplimiento de esa palabra, de la palabra de Dios en mi vida. Esas son mis 24 horas. Soy testigo de las respuestas en la oración las 24 horas. Yo cuando oro, sé que Dios me va a responder. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me ha dado. Soy su hijo y debo disfrutar de ser testigos de que Dios me da respuestas. Dios me va a responder mis oraciones en ese campo las 24 horas. Las 24 horas de los líderes de este mundo, las 24 horas de los incrédulos, en el tiempo son iguales a nosotros, 24 horas. Nosotros no tenemos 25 horas, pero las 24 horas que Dios nos ha dado como hijo de Dios es diferente. Las 24 horas que le dio, las 24 horas que tiene el mundo, el hombre que está separado de Dios. Nosotros debemos de ser ese líder de evangelismo que disfruta el llamado, entiende el llamado. Y sé que lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Siendo testigo en mis 24 horas en la palabra y en la oración. Quiero terminar este punto. Usted que es maestro, usted que es líder, valore lo que Dios le ha dado. Dios no le ha dado cualquier cosa. Le ha encargado a usted un ministerio importante. Derrame su vida, sus 24 horas. Porque así Dios va a obrar en su vida grandemente en sus campos. Y número 3. Somos un líder de evangelismo de las 24 horas que debemos transmitir 3 cosas a nuestra siguiente generación. ¿Por qué? Porque es la generación que va a continuar después de nosotros. Líderes que transmitan el evangelio. Líderes que transmitan el evangelismo correcto. Y líderes que transmitan las misiones mundiales. ¿Qué es el evangelio? El pacto. La promesa de Dios. Hay que transmitirle eso a la siguiente generación. Esas son mis 24 horas. Transmitirle también el evangelismo, que puedan disfrutar que Dios está con ellos, aunque el pastor, aunque sus padres físicamente no estén, que Dios está con ellos, es la mayor respuesta. En Daniel capítulo 2, Daniel orando, Daniel dice una oración muy importante. Dios dice, Daniel orando a ti, el Dios de mis padres. Daniel desde Babilonia comprendió quién era el Dios de sus padres. Eso es la mayor obra del evangelismo que podemos transmitir. Que puedan disfrutar que Dios está con ellos en ese campo. ¿Y cuál es lo tercero que hay que transmitir? El sueño de Dios, las misiones mundiales. El remanente, la siguiente generación pueda aferrarse a esas misiones y a través de sus estudios, talentos, puedan transmitir. Esas son sus 24 horas. Toda la iglesia debe enfocarse en esas 24 horas. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa siguiente generación transmita a su siguiente generación. Dios nos ha dado su pacto, su palabra, y Dios nos ha preparado en este culto poder ser esos líderes. Que seamos líderes que estemos, que seamos líderes que transmitamos lo que Dios nos ha dado. Tomemos lo que Dios nos ha dado y transmitamos lo que Dios nos ha dado y disfrutemos principalmente lo que Dios nos ha dado. Esas son mis 24 horas. Desde que yo me levanto, desde que mi trabajo, desde que almuerzo, pareciera que estoy haciendo otras cosas, pero mi vida está centrada en cómo voy a salvar a ese campo que Dios me ha dado. Cómo voy a hacer el evangelismo correcto en ese oficio, en ese negocio. Así están mis 24 horas. Quiero concluir en esta hora. Todos tenemos 24 horas. Nadie tiene 25. Tampoco nadie tiene 23. Todos tenemos 24 horas. Pero lo que usted haga en esas 24 horas es de mucho valor. Dios nos ha llamado por esto. Esas 24 horas tenemos que tenerlo y vivirlo correctamente porque somos los evangelistas de esta época. ¿Cuál debe ser entonces mi oración? Mi oración debe ser que toda mi vida yo pueda ser el líder. Toda mi vida pueda derramar, dar mi vida completa como líder de las 24 horas dentro
del Evangelio. No soy cualquier persona. Así que dentro del Evangelio doy toda mi vida y disfruto de la mayor respuesta. Somos esos líderes. Dios nos ha dado esa respuesta. Y que seamos testigos entonces para transmitir mis 24 horas del Evangelio a la siguiente generación. Vamos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la respuesta de tu palabra en este culto. Dios nos ha llamado en esta época como líderes importantes, que transmitamos tu evangelio y seamos líderes testigos del cumplimiento de la palabra y la oración en las 24 horas y que pueda devocionar para poder salvar ese campo que tú me has dado, Dios. Oramos con acción de gracias por este culto, Señor, por este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos, Señor. Amén.